Hola, buenos días a todas. Hoy vamos a hacer esta rato oración y nos vamos a poner en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hoy vamos a hacer esta oración desde este lugar que quizá tú te preguntas, ¿dónde está el Padre Guillermo? Pues resulta que hoy vine a grabar esta meditación desde el confesionario, pero no desde el lado que te pones tú, sino del lado que se pone el sacerdote. Estoy sentado donde normalmente me siento para confesar y todos los sacerdotes, y aquí tenemos la rejilla. Del otro lado es donde te pones tú para cuando vas a confesarte. ¿Y por qué estoy aquí? ¿Por qué quise grabar esta meditación aquí desde el confesionario? Llevo la estola morada, la que se usa habitualmente para celebrar el sacramento de la penitencia. Y es que hoy se celebra en la iglesia una fecha importante. Hoy celebramos en la iglesia la conversión de San Pablo. San Pablo es uno de los apóstoles, no de los 12 primeros apóstoles, sino de los primeros que siguieron a Jesús. Pero resulta, yo no sé si te acuerdas, más o menos te lo ha contado tu mis de religión, y si no te lo cuento aunque sea muy breve. San Pablo era un hombre muy bueno. Era un judío piadoso, era fariseo, celoso de la ley, quería agradar a Dios en todo. Y él había estado en las mejores escuelas. Haz de cuenta que estuvo como en el liceo de su tiempo, pues así estuvo San Pablo. Él estudió en la cátedra de Gamaliel, que era así como lo más top para todos los judíos fariseos de aquel tiempo. Pues San Pablo había estudiado ahí. Era un hombre que rezaba, era un hombre que quería a Dios. Y entonces resulta que en un momento dado llegó a sus oídos la noticia de que había un tal Jesús que estaba haciendo milagros, que estaba invitando a llevar una vida distinta. Y después supo que hubo una gente que siguió a ese tal Jesús, a aquellos que se llamaban cristianos. Y resulta que San Pablo, él estaba inquieto porque era gente que estaba dejando de vivir su fe. Era gente que estaba saliéndose de la iglesia desde el punto de vista de San Pablo, antes de ser todavía santo. Y entonces él pidió permiso para ir a buscar a esa gente que estaba sonsacando, que estaba convenciendo a aquellos de salirse de la fe y dejar de vivir el judaísmo como él lo había aprendido y como él lo había enseñado. Resulta que San Pablo, en ese tiempo, repito, era todavía Pablo, no era San, iba caminando hacia Damasco a buscar un grupo de católicos que estaban por ahí, de cristianos, y de repente se le apareció una gran luz que brilló. Y una luz que lo cegó, lo dejó sin vista y se cayó al suelo. Y estando ahí en el suelo, escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió: ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo en ese momento se dio cuenta que era Dios, que Jesús era Dios que se había manifestado a los hombres a través de Jesús. Por lo tanto, todo aquello que él estaba anunciando era bueno, era para Dios, era para acercar a las almas a Dios. Y en ese momento Pablo tuvo un cambio de vida. Le dijo Jesús: ve aquí al pueblo de adelante y ahí habrá una persona que te va a ayudar. Y San Pablo efectivamente no podía caminar solo porque estaba ciego, lo tuvieron que llevar de la mano sus amigos. Lo llevaron y ahí en el pueblo que estaba adelante había una persona que había recibido un mensaje de Dios que le dijo: atiende a Saulo, porque Saulo va a hacer mucho bien para la iglesia. Y a partir de ese momento, esta persona le explicó a Pablo todo lo que era acerca de Jesús, toda la vida de Cristo y cómo Cristo había venido a revelarse a los hombres de parte de Dios. A partir de ese instante, Pablo cambió de vida. Pablo pasó de ser un perseguidor de los cristianos,
pasó a ser un cristiano derecho, un cristiano perfecto. Vivía todo lo que Dios nos había pedido. Y era un cristiano que además no solo lo vivía, sino que animaba a vivir a los demás. Era un hombre con mucha fuerza, un hombre con un ímpetu tremendo, que hizo muchos viajes y fue en aquel tiempo, hace 2000 años, cruzó el Mediterráneo y fue de aquí para allá, estuvo náufrago, se perdió, lo asaltaron, lo golpearon, le hicieron todo tipo de cosas. Y él iba predicando el Evangelio de Cristo. ¡Qué padre que una persona de ser perseguidora pase a ser un predicador de Cristo! Un cambio de vida. Y ese mismo cambio de vida es el que tú y yo podemos tener cada que nos acercamos a la confesión. Podemos cambiar de vida. Nosotros, ¿qué fue lo que cambió en Pablo? En Pablo cambió simplemente que empezó a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el suyo. Nosotros cuando pecamos, vemos las cosas desde nuestra perspectiva, buscamos nuestro bien, nuestra felicidad y nos olvidamos que la verdadera felicidad está en Dios. Y cuando vamos a la confesión, aquí, en este lugar, en este confesionario, se dan muchas conversiones, porque la gente deja de mirarse a sí misma para mirar a Dios. Yo te propongo que fruto de esta rato de oración, fruto de esta fiesta de San Pablo, te plantees, te pienses en tu interior, ¿qué puedes hacer para vivir una nueva conversión, un cambio de vida? Empezando por acudir al sacramento de la penitencia, de la confesión. Recuerda que en el liceo tenemos disponible, puedes ir a confesarte martes y miércoles en las mañanas y en las tardes. En las tardes de 4:30 a 7, pues ahí martes y miércoles, ahí hay sacerdotes disponibles para confesarte. Ojalá y tengas oportunidad de darte una vueltita ahí o a cualquier iglesia. No importa dónde vayas. Lo importante es que se lleve a cabo esa conversión, ese cambio de vida para que tú pases a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde tu punto de vista. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a cambiar, que nos ayude a convertirnos de un modo tan radical, tan fuerte como lo hizo Pablo, para que tú y yo podamos hacer siempre, en todo momento, la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga y, si Dios quiere, nos vemos mañana.